Bueno, entonces la interpolación no es más que un conjunto de técnicas para resolver problemas de gráficos por computadora. Básicamente, un interpolante es una estrategia para seleccionar un número entre dos límites. Como pueden ver acá, este puede ser el punto inicial y el final. Digamos que hipotéticamente estos son los límites 2 y 4. Vamos a usar parámetro t para seleccionar la secuencia con la que vamos a subdividir, por así decirlo, este tramo entre 2 y 4. Puede ser así, digamos de 0.2 en 0.2, por decir, hasta llegar a nuestro parámetro final que hemos definido. Entonces, de manera general, si decimos sean dos números que representan el inicio y final de cualquier interpolación, vamos a definir un parámetro t que varía entre 0 y 1. Entonces lo podemos definir de esta manera general. Y como pueden ver acá, cuando t es igual a 0, vamos a tener n1, n va a ser igual a n1, y cuando t sea igual a 1, reemplazando acá, vamos a tener n igual a n2. Bueno, entonces una interpolación bastante utilizada es esta de acá. Digamos, queremos mover dos objetos entre las ubicaciones x1 y 1 z1 y x2 y 2 z2, digamos un punto cualquiera en el espacio. Nuestra posición interpolada va a venir por esta ecuación de acá. Lo vamos a expresar de esta manera. Vean que simplemente estamos tomando esta ecuación de acá y estamos expresando para cada coordenada. Y de la misma manera nuestro parámetro t va a estar entre 0 y 1. Y si queremos trabajar de manera más cómoda, la podemos expresar también de esta manera, de forma matricial. Ahora, una interpolación no lineal. Bueno, habíamos visto que la lineal puede variar con un parámetro constante, digamos 0.2, como habíamos visto en el anterior caso. Entonces, esta interpolación lineal va a garantizar que incrementos iguales en el parámetro t den lugar a incrementos iguales en los valores interpolados. Pero para este caso, sin embargo, vamos a requerir que estos incrementos, para algunos casos, sean desiguales. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo lograr eso, con algunos ejemplos matemáticos. Uno bastante utilizado es este recurso, la interpolación trigonométrica. Podemos expresar nuestra ecuación de esta manera. Y, por supuesto, satisface el requisito de que un interpolante, que la suma de los términos, de sus términos, sean igual a 1. ¿Esto por qué? Esto conocido técnicamente lo van a encontrar como la propiedad de partición de unidad. Y el por qué es importante simplemente es para asegurar los resultados visualmente correctos. Y además de que sean geométricamente coherentes y también estables. Eso es una propiedad que no se tiene que olvidar. Y bueno, digamos que vamos a hacer que t varíe entre 0 y pi medios. Entonces, coseno al cuadrado de t va a variar entre 1 y 0. Y seno de t cuadrado va a variar entre 0 y 1. Esto lo pueden simplemente reemplazar. Recuerden que esto de acá es 90 grados. Y simplemente reemplazando van a tener estos valores de acá. Al final vamos a modificar nuestra ecuación anterior de esta manera. Y nos va a quedar esta expresión de acá. Con t que varía de 0 hasta pi medios a 90 grados. Entonces, volviendo con esta ecuación de acá, podemos expresar las curvas para el caso de n igual a coseno cuadrado de t y seno cuadrado de t, es esta de acá.
Y bueno, hipotéticamente, si nosotros queremos dar un valor, digamos, de n1 y n2 igual a 3 en esta ecuación, lo pueden reemplazar. Vamos a obtener estas curvas de acá. Eso es lo que vamos a mostrar. Entonces, si aplicamos este interpolador, digamos, en el espacio 2D, estos puntos de acá, 1, 1 y 4, 5, vamos a obtener una interpolación rectilínea. Pero como pueden ver acá, la distribución, o sea, el parámetro t, va a ser no lineal. En otras palabras, como pueden ver acá, pasos iguales en t van a dar lugar a distancias desiguales en el espacio. Eso es lo que estoy queriendo mostrar con este gráfico de acá. Ahora, una de las desventajas enormes es que es imposible modificar la naturaleza de esas curvas. ¿Por qué? Porque es una sinusoide y su pendiente va a estar determinada por los valores interpolados. Entonces, una forma de controlar la curva de mejor manera va a ser con un polinomio. Eso es justamente lo que vamos a abordar ahora. Esta es la interpolación más conocida, la interpolación cúbica. Entonces vamos a desarrollar una función de interpolación simplemente con una ecuación cúbica. Podemos expresarla de esta manera. Y el interpolante final va a ser este de acá. Entonces, la tarea más importante va a ser los valores constantes asociados a los polinomios B1 y B2, es decir, A, B, C y D. Eso es lo que tenemos que encontrar. Ya hemos definido de esta manera general. Ahora, para que nos funcione, vamos a colocar en algunos de estos requisitos de acá. Uno, que la función cúbica B2 debe de crecer de 0 a 1. Para t que varíe que va a estar entre 0 y 1. Esto ya lo conocemos. Y el segundo requisito es que la pendiente en un punto t debe ser igual a la pendiente en el punto 1 menos t. ¿Por qué? Porque con esto vamos a garantizar que la continuidad de la pendiente en todo el rango de la función. Eso es muy importante. Eso no vayan a olvidarse. Y entonces, por tanto, el valor para el tercer requisito, el valor B2 en cualquier punto t también debe producir este valor de acá, en este punto de acá, 1 menos t. ¿Para qué? Para garantizar la continuidad de la curva. Estos van a ser nuestros tres requisitos. Ahora, entonces, vamos por el primer requisito. Habíamos dicho que cuando t tiene que variar de 0 a 1, ¿verdad? Entonces, cuando t es igual a 0, B2 va a ser 0 y D va a ser igual a 0. De una manera similar, si reemplazamos t igual a 1, vamos a tener esta expresión de acá. Bueno, y ahora, ¿por qué es D 0? Esto es por conveniencia. Siempre que vamos a iniciar una interpolación de cualquier segmento, siempre es preferible que iniciemos en 0. Por eso es que este término dependiente de acá, siempre lo van a encontrar como que valga 0. Ahora, ¿saben? Bueno, si no lo saben, aún no se lleva la parte de cálculo. Pero al derivar una expresión, una función, la primera derivada nos va a dar la pendiente m. Es lo que vamos a hacer justamente acá. Si no tienen idea de derivación, les voy a explicar cómo es de manera rápida.
vamos a derivar B2. Entonces, esta expresión de acá al cubo va a bajar acá, baja acá, pasa a multiplicar, se vuelve 3. Y este de aquí va a ser 3 menos 1. Le vamos a restar una unidad. Así siempre vamos a derivar. Es por eso que nos queda 3a por t al cuadrado. De la misma manera para b, bajamos y restamos menos 1. 2bt. De la misma manera para esta expresión de acá. Esto como tenemos, esto es prácticamente 1. Es lo mismo que decir, este término de acá es lo mismo que decir que está elevado a la potencia 1 y menos 1 se vuelve 0. ¿Ok? Y cualquier cosa elevado a 0 nos da 1, entonces simplemente nos queda c. Y bueno, otra regla de la derivación es que cuando nosotros derivamos un término independiente o una constante nos va a dar 0. Es por eso que desaparece. ¿Está bien? Ahora vamos a igualarlo a nuestra segunda condición. Nosotros necesitamos, por esto que habíamos definido acá, en el que la pendiente en un punto de t debe ser igual a pendiente en el punto 1 menos t. Entonces vamos a tener la misma expresión derivada, pero en vez de t vamos a igualarlo a 1 menos t. Eso es lo que nos está pidiendo la segunda condición. Pero previamente, esto vamos a hacer un paréntesis. Esto de acá, esta expresión de acá, lo vamos a desarrollar primero un momento para que no se confundan. Esto lo podemos encontrar mediante una fórmula, pero para que si están perdidos, la fórmula simplemente va a ser el primer elemento al cuadrado, 1 al cuadrado. Acá como es más, va a ser, la expresión va a ser así, más, menos, más. Entonces el primer término al cuadrado, 1 más, menos el doble producto, es decir, 2 del primero por el segundo, el doble producto del primero por el segundo. Entonces tenemos t 1 y nos da menos 2t. Más, en este caso más, va a ser más el último término también elevado al cuadrado. Y estos después simplemente lo estamos ordenando y va a quedar de esta manera. Ahora, si desarrollan esta expresión, esta multiplicación de acá, vamos a tener esta expresión de acá. Hay que multiplicar 3a a todos los términos. Y esta es la expresión que nos quedaría. Bueno, y de la misma manera vamos a multiplicar este término de acá por 1 y por menos t. Bueno, entonces vamos a volver a esta expresión de acá. Teníamos esta igualdad, habíamos dicho esta igualdad de acá. Ahora tenemos esta expresión de acá y esta de acá y simplemente vamos a agrupar términos. T cuadrado con t y los términos independientes. ¿Para qué? Para igualar coeficientes. Y así vamos a determinar qué valores van a tener nuestros coeficientes a y vamos a poder cumplir la segunda condición. Entonces acá t cuadrado con t cuadrado igualamos y nos va a dar 3a es igual a 3a. De la misma manera para t vamos a tener menos 6a menos 2b, acá está, igual a 2b. Esto lo podemos simplificar de esta manera y nos queda esta expresión de acá. Y por último vamos a hacerlo con los términos independientes. C va a ser igual a 3a más 2b más c. Esta expresión de acá. Es C con C se va y nos queda esta expresión de acá.
Ahora vamos a resolver nuestro sistema igualando constantes y demás, y vamos a tener que C es igual a 0 y 0 es igual a 3a más 2b. Ahora, ¿por qué en este caso C va a ser igual a 0? Esto lo hacemos, también podría decir que vamos a asumirlo y lo vamos a hacer por conveniencia, porque cuando iniciamos la interpolación de cualquier curva, siempre vamos a arrancar de manera suave. Eso igual nunca se olviden. Ese es el por qué vamos a tener este término de acá, C igual a 0. Bueno, ahora vamos al tercer requerimiento. El tercer requerimiento que nos decía que el valor de en nuestra función B2 en función de t, cuando tengamos el valor de t, debe producir este valor de acá en este valor de 1 menos t. Entonces, matemáticamente lo podemos expresar de esta manera. y ya hemos aprendido cómo definir un polinomio. Esta es nuestra ocasión. Y además sabemos de la anterior sección que de ahí c van a ser igual a 0. Entonces simplemente nos va a quedar esta expresión de acá. Ya no necesitamos calcular nada más. Y bueno, como nos dice la condición, entonces vamos a evaluar para 1 menos t. Es cuestión de reemplazar acá. Y vamos a aplicar nuestra condición inicial. Recuerden que es esta condición de acá. Entonces simplemente voy a reemplazar esta expresión de acá y nos va a quedar esto de aquí. Bien. Ahora simplemente hay que desarrollar esta expresión. Vamos a comenzar por el lado derecho. Esta ecuación cúbica lo pueden buscar con la fórmula, se desarrolla de esta manera. Y lo mismo para la ecuación elevada que está elevada al cuadrado, para esta expresión de acá. Ahora simplemente es cuestión de sustituir. Y ahora, bueno, para que mejor no se pierdan, voy a colocar esto acá. Bien, primero hemos desarrollado esta de acá. Esto, ahora simplemente tenemos esta multiplicación de acá que está multiplicando a A y a B, y ahora simplemente hay que multiplicar, desarrollar y agrupar términos comunes y nos va a quedar toda esta expresión de acá, y simplemente hay que reemplazar en nuestra condición inicial la que habíamos definido y nos queda esta expresión de acá. Ahora simplemente es juntar todo ahí en esta expresión de acá, y entonces nos queda esto de acá. Bien. Ahora simplemente es cuestión de igualar con ambos lados y simplemente hay que hacer igual que en el anterior caso, componente a componente. Este término independiente igualando con el término independiente de acá, o sea de grado 0, por eso es que es igual a 0. Nos va a quedar esta expresión de acá, AB más 1. Después, este término de acá, 3A más 2B, el término T. Aquí tampoco tengo el término T, entonces es igual a 0. Eso, si se dan cuenta, lo estoy haciendo por conveniencia, para que sea más fácil la igualdad. Y por tanto armar un sistema de ecuaciones, donde tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Esto simplemente hay que resolverlo, no es tan complicado. Y vamos a tener este valor de acá.
Entonces nuestro vector, reemplazando los valores en nuestra ecuación de acá, esta que habíamos definido, nos va a quedar esta ecuación. Bueno, ahora vamos a ver un poco de la curva espejo, pero aquí vamos a ver cómo calcularla, pero previamente, ¿para qué necesitamos esta curva espejo? Lo que vamos a hacer prácticamente con esta curva es hacer que el software nos cree el lado izquierdo o el derecho de un modelo, no importa, objeto, lo que sea que ustedes quieran modelar o crear, digamos una cara humana. Básicamente lo que estamos haciendo es que si yo tengo un círculo, voy a dibujar la mitad. Bueno, se ve muy feo. Digamos tengo un círculo en la mitad izquierda, yo he modelado y demás. Lo que yo quiero hacer es justamente la otra mitad, pero quiero que sea perfectamente simétrico. Básicamente lo que estamos haciendo es un reflejo de este mismo objeto. Para eso es nuestra curva espejo, justamente para que nosotros hagamos la otra mitad y sea perfectamente simétrica. Esto igual lo van a encontrar bastante útil cuando vean la parte de animaciones, trayectorias y demás. Así que cuando vean, nosotros querramos ver los movimientos reflejados, imaginemos de un personaje, no importa, usamos esta curva espejo para que sus movimientos, como por ejemplo caminar, sean coherentes. Muy bien, entonces prácticamente para esta función estamos buscando su curva espejo, entonces va a ser una que comience en 1 y colapse en 0, mientras t se mueve de 0 a 1. ¿Está bien? Entonces, si ya tenemos esta ecuación, ahora es simplemente cuestión de reemplazar y como es la curva espejo, naturalmente tiene que ser el signo opuesto, si se dan cuenta acá. Entonces nuestros dos polinomios van a ser de esta manera. Y bueno, nuestras gráficas de la interpolación cúbica van a ser estas de acá, con la que hemos calculado y su curva espejo respectivamente. Y bueno, para que vean un caso también, estas van a ser las gráficas de las funciones de interpolación cúbica cuando usamos un valor de entre 1 a 3. Eso lo pueden comprobar por ustedes. Ahora, para finalizar, simplemente vamos a resumir todo o expresar todo de una manera matricial, porque ya sabemos que es mucho más cómodo. Ya habíamos partido de esta forma, ya la conocemos. Aquí tenemos nuestras dos funciones, B1 y B2, y por la matriz N1 y N2, o simplemente esto también lo podemos expresar de manera matricial, sacando las partes T para un lado y simplemente manejando estos coeficientes. Esa sí es la manera más fácil, tal vez la más de utilizar, de expresar. Así podemos expresar los coeficientes de mejor manera. Bueno, y eso sería todo en la primera parte.